Vamos a compartir en el libro, en el Evangelio de Lucas. Vamos a compartir en el Evangelio de Lucas el día de hoy, en el capítulo 19, una historia bastante interesante que está allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, a partir del verso 1. Vamos a leer allí. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vamos a leer hasta acá, hasta el verso 6, del 1 hasta el 6 en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Aquí Jesús iba subiendo a Jerusalén, iba camino a Jerusalén a cumplir el propósito por el cual él vino acá a este lugar. Él se hizo presente en este lugar para cumplir un propósito, y le tocaba pasar por Jericó. Entró a la ciudad, dice allí que iba pasando por Jericó, y había allí un varón llamado Zaqueo, un hombre que dice la escritura que era rico, un hombre que tenía muchas posesiones. Dice allí que era jefe de los publicanos y que era rico. Cuando nos vamos allí a aquel tiempo en el pueblo de Israel, los publicanos, jefes de los publicanos, los que recolectaban allí en ese tiempo los impuestos, eran estos señores, y ellos no eran muy buen recibidos por el pueblo de Israel, porque eran israelitas que se habían prestado a los romanos para cobrar los impuestos al pueblo de Israel. Y aquel hombre, Zaqueo, era el jefe de aquellos cobradores de impuestos, y se había hecho muy rico porque había ciertas situaciones allí que hacían aquellos hombres para quedarse con algo de dinero y así amasar grandes fortunas, grandes riquezas. Y este hombre, Zaqueo, había hecho eso y tenía mucho dinero. Se había hecho rico aquel hombre con el dinero que había obtenido o mal habido allí. Entonces aquel hombre escuchó que Jesús estaba pasando por allí, y él procuraba verle, salió al encuentro y procuraba verle. Aquel hombre había oído de Jesús. Sin duda alguna aquel hombre había oído de Jesús porque quería ver a Jesús, que salió al encuentro con Jesús. Pero dice la escritura allí que no podía verlo porque Jesús iba con una multitud seguía a Jesús, y aquel hombre, como era pequeño de estatura, no podía ver a Jesús, no podía verlo, porque había una multitud alrededor de Jesús y él quería conocer a Jesús. Y